Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a dominguito 8 de junio del 2025. Esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También espero que hayas ido a misa en este día tan especial de la fiesta de Pentecostés. Espero que hayas ido a darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en la semana. También a la Santísima Virgen María, Madre del Salvador y Madre nuestra, que gracias a su obediencia, que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, que tenemos al Salvador. Por lo tanto, tenemos que ser hijos agradecidos. También, como te digo yo a ti, gracias, pues, como siempre, con mucho cariño, con mucho respeto, es así. Gracias. 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 Ahora sí, lista la mejilla, lista la mejilla. Cachetito, gracias. 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 Y gracias. Es con mucho cariño, con mucho respeto, especialmente para ti, sí, tú que me ves. Pues ahora ya después de darte la bienvenida, de saludarte, darle gracias a Dios, pues ¿qué te voy a compartir el día de hoy? Como siempre, todo para reflexionar, meditar, hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Y un tema muy importante es lo que te voy a compartir, que son los 7 pecados capitales, que aunque ya los conocemos, es importante volverlos a recordar con su debida definición, su significado y lo más importante, qué es lo que debemos hacer para contrarrestar ese pecado. Y primeramente, recordar que son 7 pecados capitales. Tenerlo aquí en tu mente, en tu memoria. Son 7. ¿Cuáles son? Orgullo, avaricia, repetirlo despacito. Orgullo, avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia e ira. Una vez más, orgullo, avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia e ira. Y sin más, vamos a comenzar. Y nos dice así, vamos a leerlos despacito para tener más comprensión y después compartirla con los demás. La enseñanza. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a, a muchos otros pecados. No se refiere, el término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros pecados. De acuerdo a Santo Tomás, un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal. Lo que se desea o se rechaza en los pecados capitales puede ser material o espiritual, real o imaginario. Dice,
Permítanme un momento, es que puse las puse del número 7 cuando era de haber empezado con el principio del número 1. Así de que, con calma. Primeramente vamos a empezar con el número 1, que es dice, llamado también el orgullo, que también llamado soberbia. ¿Qué es la soberbia o el orgullo? Dice, consiste en una estima de sí mismo o amor propio indebido que busca la atención y el honor y se pone uno en antagonismo con Dios. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, 1866. Fíjense lo que significa la soberbia o el orgullo. Es tener nosotros mismos un amor propio indebido, creernos o querer a tener la atención más que si fuera ponernos a nivel de Dios, que todo lo sabemos, todo lo somos lo máximo. El no tener la humildad de reconocer que solamente Dios es el número 1. Él es el dueño de todo. De nosotros no tenemos ningún mérito. Es solo Dios. Y al creernos nosotros que somos perfectos, que todo lo que decimos, todo lo que hacemos es lo mejor, no hay nadie como nosotros, allí estamos pecando de soberbia u orgullo. Por eso es tan grave. ¿Y qué es lo que debemos hacer para vencer ese pecado? O sea, lo contrario de ser soberbios, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo contrario de ser soberbio es ser humilde. Para que veamos cómo muchas veces nosotros en nuestra vida, en el día a día, decimos que no somos soberbios o que no tenemos orgullo, pero cuando nos analizamos, realmente nosotros ver realmente si lo soy o no lo soy, o nada más digo porque creo que no, pero en resumidas cuentas muchas veces a lo mejor sí. ¿Cómo reaccionamos ante situaciones? Entonces, para poder vencer la soberbia o el orgullo, ¿qué debemos de tener? Humildad, ser virtuosos. Virtud a vencer, tenemos que ser humildes. La virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado, todo es un don de Dios, de quien todos dependemos y a quien se debe toda la gloria. El hombre humilde no aspira a la grandeza personal que el mundo admira, porque ha descubierto que ser hijo de Dios es un valor muy superior. Va tras otros tesoros, no está en competencia, se ve a sí mismo y al prójimo ante Dios. Es así libre para estimar
y dedicarse al amor y al servicio. Fíjense cómo se nos explica claramente cómo actuamos cuando somos soberbios, que creemos que nosotros lo hacemos absolutamente todo y no hay otro más que yo. Pero un hijo de Dios va a ser humilde porque hacemos conciencia que de nosotros no es absolutamente nada. Todo lo que sabemos, todo lo que tenemos, todo Dios lo dejó hecho. Dios es el dueño de todo. Tenemos que ser humildes y reconocerlo a Él como lo que es. Cuando nosotros reconocemos esto, somos humildes de decir, yo dependo de Dios y de Él viene absolutamente todo. De mí, yo no soy nada, soy simplemente su hijo inmortal, pero de mí no, yo no he hecho absolutamente nada. Él lo dejó todo hecho. Y así estamos dándole toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor. ¿Ves? Si ponemos atención, nos damos cuenta, nos vamos dando cuenta cómo van cambiando las cosas, cómo cambia todo. Ahora vamos con el número 2, que es la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de posesiones. Es uno de los pecados capitales. Está prohibido por el 9º y 10º mandamiento. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 2514-2534. Esto es la avaricia, la inclinación, el tener deseo desordenado de placeres mundanos o materiales, que nos gusta mucho tener dinero, la avaricia, tener lo que de más, ir acumulando, tener y tener y tener, y esto se aplica a todos los niveles, económico, también hasta de ropa, sobre todo nosotros las mujeres, los zapatos, las carteras, las bolsas, todo que es querer tener y tener y tener, aún teniendo lo necesario, queremos todavía más. Eso es el deseo de querer más y más, no te llenas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para vencer la avaricia? Pues es la generosidad. ¿Qué es la generosidad? Dar con gusto de lo propio a los pobres y los que necesitan o necesiten. No de lo que me sobre. Hay que compartir, ser generoso de lo que tengo. Entonces, ¿de qué manera contraatacamos la avaricia? Si somos avariciosos, tenemos que ser generosos. Eso es para contrarrestar el pecado capital de la avaricia. Es la generosidad. Vamos viendo cómo cambian las cosas. Absolutamente todo. Dice, ahora vamos con el pecado capital de la lujuria. Contra el pecado capital de la lujuria, ¿qué es? Pues la lujuria es el deseo desordenado por el placer sexual. Los deseos y actos
son desordenados cuando no se conforman al propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo de entre los esposos y favorecer la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento y es una ofensa contra la virtud de la castidad. Esto es el pecado capital de la lujuria, el deseo desordenado por el placer sexual. Los deseos y actos son desordenados cuando no se conforman al propósito divino, el cual es propiciar el amor mutuo de entre esposos y favorecer la procreación. O sea, tener la relación sexual, esposos, y para dar vida. Esa es la intención de la relación sexual. Por eso dice que la lujuria es un pecado contra el sexto mandamiento y es una ofensa contra la virtud de la castidad, que te tienes que mantener casto, no a esos extremos de la sexualidad desordenada. ¿Y cómo se puede vencer la lujuria? El pecado capital de la lujuria. Pues se nos dice aquí que cómo vencer la lujuria. Dice, Dios bendijo al hombre y a la mujer con atracción mutua. Mientras ambos viven bajo el amor de Dios, sus corazones buscan el amor divino, que es ordenado hacia darse, buscando ante todo el bien del otro. El placer, entonces, es algo bueno, pero muy inferior. En comunión con Dios se ama verdaderamente y se respeta a la otra persona como hijo o hija de Dios y no se le tiene como objeto de placer. En el orden de Dios se puede reconocer la necesidad de la castidad para que el amor sea protegido. Es necesario entonces conocer y obedecer el sentido que Dios ha dado a la sexualidad. Dice, pero el pecado desordenó la atracción entre hombre y mujer, de manera que el deseo carnal tiende a separarse de propósito divino y a dominar la mente y el corazón. La lujuria crece cuanto más nos buscamos a nosotros mismos y nos olvidamos de Dios. De esta manera, lo inferior, o sea, el deseo carnal, domina a lo superior, que es el corazón que fue creado para amar. Cuando la lujuria no se rechaza con diligencia, el sujeto cae presa de sus propios deseos que terminan por dominarle y envilecerle. ¿Cómo se vence la lujuria, el pecado capital de la lujuria? ¿Cómo se vence? ¿Cómo se contrarresta? Pues se nos dice aquí, la lujuria se vence cuando, vuelvo a repetir, la lujuria se vence cuando guardamos la mente pura, lo cual requiere guardarse de miradas, revistas, etcétera, que incitan a la lujuria. Y
y dedicamos toda nuestra energía a servir a Dios y al prójimo según nuestra vocación. Si nos tomamos en serio nuestra vida en Cristo, podremos comprender el gravísimo daño que la lujuria ocasiona. Y aunque seamos tentados, estaremos dispuestos a luchar y sufrir para liberarnos. Un ejemplo es San Francisco, quien al ser tentado con lujuria se arrojó a unos espinos. Así logró vencer la tentación. ¿Cómo se contrarresta o contraataca al pecado de la lujuria, pecado capital de la lujuria? Pues con la virtud para vencer es la castidad. Es la manera que podemos contrarrestar el pecado capital de la lujuria, con la castidad. Es la virtud, la castidad es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual, según los principios de la fe y la razón. Por la castidad, la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad, en la que el amor de Dios reina sobre todo. Fíjense cómo vamos aprendiendo. Ahora, la ira, el pecado capital de la ira. El sentido, ¿qué es el pecado capital de la ira? La ira es el sentido emocional de desagrado y generalmente antagonismo, suscitado por un daño real o aparente. La ira puede llegar a ser pasional cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cómo podemos contrarrestar el pecado capital de la ira? Pues con la virtud para vencer es la paciencia. La paciencia es sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Dice, si buscas un ejemplo de paciencia, encontrarás el mejor de ellos, que es en la cruz. Dos cosas son las que nos dan la medida de la paciencia, que es sufrir pacientemente grandes males o sufrir sin rehuirlos, males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión no profería amenazas. Como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Esto nos lo dice en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 32. Grande fue la paciencia de Cristo en la cruz. Corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijo los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que, renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. Esto nos lo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2.2. Dice Santo Tomás de Aquino, también, que es lo que nos dice, es lo que se nos dice en
el pecado capital de la ira. Ahora, para ya ir finalizando, el número 5, que es la gula. Pecado capital de la gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o la bebida. Este deseo puede ser pecaminoso de varias formas. Número 1, comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Número 2, cortejar el gusto por cierta clase de comida a sabiendas que va en detrimento de la salud. Número 3, consentir el apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Número 4, comer o beber vorazmente, dándole más atención a la comida que a los que nos acompañan. Número 5, consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. La intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón es un pecado mortal. ¿Cómo podemos contrarrestar o contraatacar el pecado capital de la gula? Con la virtud para vencer es con la templanza. La templanza es la moderación en el comer y en el beber, es una de las virtudes. Vence al pecado capital de gula. La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco y de las medicinas. Quienes en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia. En las carreteras, en el mar o en el aire se hacen gravemente culpables. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2290. El número 6, pecado capital número 6, la envidia. ¿Qué es la envidia? Es el rencor o tristeza por la buena fortuna de alguien, junto con el deseo desordenado de poseerla. Es uno de los 7 pecados capitales. Se opone al 10º mandamiento. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2539. ¿Y cuál es la virtud para vencer el pecado capital de la envidia? Pues es la caridad. La caridad es la tercera y principal de las virtudes teologales. La caridad es el amor de Dios habitando en el corazón. Ahora vamos ya para finalizar en el número 7, que es la pereza. El pecado capital de la pereza es falta culpable de esfuerzo físico o espiritual. Asedía, ociosidad, es uno de los pecados capitales. Esto nos lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1866, 2094 y 2733. ¿Cuál es la virtud para vencer la pereza? Pues es la diligencia. La diligencia es prontitud de ánimo para obrar el bien.
Con esto finalizamos los 7 pecados capitales. Pero fíjense, ahora ya les compartí los 7 pecados capitales, sus nombres y la gravedad del pecado, pero también para contrarrestar ese pecado. O sea, la solución. ¿Cómo lo podemos solucionar? Cuando tenemos esos instintos de pecados capitales, también tenemos el antídoto, la cura. Por eso yo me fijo, yo analizo las cosas, mi vida, como yo la entiendo, es que para todo hay solución. Para la enfermedad hay la cura, el antídoto. Pero lo principal sería la prevención. Y si no nos arriesgáramos, en este caso, que no nos dejáramos engañar del padre de la mentira y no estuviéramos tentados a caer en estos pecados capitales, allí esa es la prevención. Pero ¿de qué manera podemos estar prevenidos? Pero la prevención la tenemos que buscar nosotros. Si ya sabemos cuál es la consecuencia del pecado, nosotros tenemos que tomar esa decisión de la prevención, y es teniendo conocimiento de la consecuencia de ese pecado y no hacerlo. Y yo esto sé y tengo discusión, ¿se puede decir discusión? Ay, permítanme. Discusión o simplemente diferencias que se alteran los ánimos, no de parte mía, pero por ejemplo con mis hijos, muchas veces que yo, así como les hablo a ustedes, es mi interpretación, lo que yo entiendo, lo que sé de lo que dice la palabra de Dios. Veo la consecuencia de lo que pasa a los demás, como yo les digo a mis hijos y a ustedes también, a quien quiera escuchar. La vida me ha enseñado a mí que los ejemplos están por donde quiera. La consecuencia de las personas cuando uno se atreve a hacer algo que uno ya sabe de antemano que no es bueno, pero uno se arriesga, uno toma la decisión, uno se corre la chance de decir a mí no me va a pasar, y al decir a mí no me va a pasar, ahí estamos pecando en creer que si están ahí esos pecados capitales es nada más porque sí, o las reglas en este mundo. Como ciudadanos, las leyes estatales, federales, lo que sea, para todo hay reglas. Si violamos esas reglas, si no las respetamos, hay una consecuencia. Por algo están establecidas. Se nos advierte en las carreteras. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, máxima velocidad, bueno, normal 55 o 65 si vas en el freeway. Allí están establecidas. Entonces, si nosotros violamos la máxima velocidad, no estamos ignorantes, sabemos que no debemos de pasar, no debemos de excedernos a esa velocidad porque es lo establecido, es la ley. Y si nos atrevemos a pasarnos, va a venir la multa.
y después nos enojamos. Es no aceptar nuestra responsabilidad de la falla que estamos teniendo. Y así yo lo veo en todo. Sabemos las reglas, sabemos el compromiso, sabemos los pecados, sabemos los 10 mandamientos, sabemos lo que nos dice Dios, que tenemos que ser buenos, tenemos que cumplir por nuestro propio bien. Estos pecados capitales es para tu bien, para la salvación de tu alma y también para los demás. Porque aquí se nos está diciendo cada pecado capital tiene su consecuencia. Pero también el Señor es tan bueno que nos da la solución, el antídoto. Te dice, esto, si tú haces esto, tú tienes este comportamiento de orgullo, avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia, ira, que no es bueno, eso te va a perder tu alma. Te estoy diciendo cómo contraatacar para que no caigas a ese pecado. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que no desgracies tu vida y no desgracies a los demás? Porque en todos estos, todo en la vida, siempre hay consecuencias para los demás que no tienen por qué pagar los errores de uno. Pero realmente, ¿cuánto nos ponemos a pensar así o ver la vida así? Y aquí simplemente, cuando uno se ve que te crees tú que eres más que Dios, que a ti es el que te tiene, que tú lo sabes todo, que tú no necesitas a Dios, todo tienes. No es cierto, todo es de Dios, todo viene de Dios, pero tú crees. Y al ponerte tú en esa posición, al ponernos en esa posición, nos creemos, estamos ofendiendo a Dios de soberbia, de creernos más que Él, cuando es una ridiculez. Pero ¿quién te tienta a que pienses así? El otro. Pero te dejas, no detectas de dónde viene esa soberbia. ¿Por qué eres soberbio? Un hijo de Dios no se va a sentir así. Pero el otro te hace que tú te creas así para ofender a Dios. Pero el que te desgracia la vida eres tú. Por Dios, Él es. Pero Él no quiere que te pase eso. En la avaricia te da lo necesario, no te va a faltar nada. Como yo lo digo en mi caso, no me falta nada con que tenga lo que Él decida que es lo mejor para mí, porque Él todo lo ve, todo lo sabe. Y yo creo en Él, yo confío en Él. Él no me va a faltar techo, comida, abrigo. Tal vez no es lo que yo humanamente acá quisiera, pero no me va a faltar lo que Él sabe que yo necesito. Es conformarte, pero no a manera de que estés mendigando, porque ahí es donde te meten también la cizaña de que Dios nos quiere, un Dios que nos quiere humillados y que no levantemos la cabeza, cuando eso es una gran mentira. Él te da lo que es para tu bien, para que no te... Porque parece tonto decirlo, pero es muchas veces el tener de más te pierdes y lo vemos. Cuando no tenemos nada estamos muy humildes, muy buenos, muy sumisos, muy acá, muy caritativos, pero cuando llegas a tener, como dice el dicho, el que nunca tiene y el día que tiene loco se quiere volver. Por eso Dios nos da a cada uno lo que Él sabe. Él está preocupado en que no nos salgamos del camino de Él, de su gracia. Y Él no te va a dejar nunca desamparado. Pero realmente la pregunta que yo me digo, ¿realmente lo vemos así? Ahora, eso es en la avaricia, querer tener y tener a costa de que eso es, pues es un pecado muy grave porque ni siquiera lo disfrutas por no gastar y por querer acumular y acumular. Eso no viene de Dios. Es grave para la salvación de tu alma,
Porque también si tú tienes tanto, ¿por qué no lo compartimos con los que no tienen? Pero no, eso no queremos. La lujuria, que es el pan de cada día, yo creo que de todo lo que la existencia del mundo, es el deseo desordenado, lo prohibido, lo que no es la pureza, la castidad, el amor, la relación sexual normal, pero es para dar vida, pero que es con, con respeto, con amor, y que esa unión de relación sexual no es para el placer mundano, es para dar vida. Pero todo se distorsiona y después caes en esa perversión donde ya nada te satisface, ya no hay novedad, ya todo lo sabes, ya todo lo, ya como si nada, no hay, es un vacío y la gente se pierde. Y al último, ¿qué? ¿Cómo quedas? Todo enfermo, solo, sin familia, sin moral, sin dignidad. Acabas muerto en vida. La pereza. La gente no quiere trabajar, no quiere hacer absolutamente nada, nada más yo. Y si es posible que casi te lo den ahí acostado, que te den la comida en la boca y tú no te levantes, tú no hagas nada, eso no es de un hijo de Dios. ¿Por qué lo dice en su palabra? Hay que ganarse la comida. Y el que no trabaja no tiene derecho. Son ejemplos. Y cuánta pereza, y no nada más física, pereza espiritual, de no conocer la palabra de Dios, de no orar, de no pedir, de no... Estamos secos, muertos en vida. La pereza espiritual es lo más peligroso, que te olvides de Dios, que no quieras saber nada de Dios, que si antes orabas, rezabas, ya pierdes ese ánimo, ese amor, ese deseo que te llene, que te nutre, la comida espiritual tan necesaria para que tu fe se vaya aumentando, tu espíritu esté comiendo de la palabra de Dios, que te sientas que eres un hijo de Dios porque lo eres, pero necesita comida. Pero se la damos al espíritu la comida espiritual. Precisamente esto de Pentecostés. Realmente vivimos este Pentecostés. Hemos hecho un cambio. Realmente está Dios en nuestra vida. Realmente recibimos ese fuego que nos queme, que nos renueva, que nos una a nuestro Señor. Que si estábamos tibios, fríos, nos hayamos vuelto a enamorar de Dios, de su palabra. Pidamos sabiduría, conocimiento, discernimiento. La envidia, el querer tener lo que el otro tiene, el querer estar guapo o guapa o 90, 60, 90, o envidia de todo. El estar teniendo uno envidia de lo que el otro tiene, de los logros que el otro tiene, que lo que deseamos todo lo que nosotros no tenemos, la familia o los hijos, el esposo, la esposa, la mujer, no sé, la posición en el trabajo. En vez de sentir envidia, decir, yo también voy a esforzarme a lograr lo que esa persona, si él pudo o ella pudo, yo también puedo, pero yo me tengo que ganar, tengo que esforzarme. Si no tengo, tal vez es porque no
me he esforzado lo suficiente. La ira. ¿Cuántos casos estamos mirando que por no controlarse uno su ira, el impulso? Por eso dice nuestro Señor, con calma, piensa 2 veces, nunca hables cuando no debas de hablar. Respira, cálmate, aclama a mí. Porque en un momento lo construido se acaba. Por una mala palabra, por una mala mirada. Todo. Terminamos sin nada. O termina la persona en la cárcel. Pierdes absolutamente todo por no controlar tus impulsos. ¿Cuánta enseñanza hay aquí? Para enseñarles a los jóvenes, a los que vienen atrás de nosotros. Ya nosotros no, pues ya, como en el caso mío, pues ya, está uno más para allá que para acá, ¿no? Pero no importa cuántas personas, yo me fijo, cuántas personas estamos mayores y en realidad no sabemos absolutamente nada, nada. Que yo digo, ¿cómo hemos logrado llegar a vivir así? ¿Qué es la vida? ¿Cómo vemos la vida? ¿Cómo la hemos vivido? ¿Cómo hemos sobrevivido? ¿Cómo es que estamos todavía aquí, viviendo de esta manera? Teniendo las ideas que tenemos. Que como se nos dice, no nada más es analfabeto el que no sabe leer o escribir, sino que muchas veces teniendo conocimiento, saber leer y escribir, aún así estamos leyendo y no comprendemos el significado de lo que estamos leyendo. Repetimos, pero no comprendemos. Pero realmente nos damos cuenta de eso. ¿Qué comprendo yo de la vida? ¿Qué sé yo de la vida? ¿Qué consejo puedo darle a otro de lo que yo he vivido? ¿Qué puede aprender el prójimo de mí? ¿Qué le puedo enseñar para que no pase lo que yo pasé? Que no sufra lo que yo sufrí. Que comprenda lo que yo no comprendí. Que conozca a Dios en su juventud, porque yo no lo conocía. Yo creía que era un Dios de historia, que ya pasó. Realmente estos pecados capitales nos hablan tan claramente de lo que es el amor de Dios, que nos está advirtiendo que no hagamos estos pecados. Y nos los dice claramente, nos lo señala claramente cuáles son las acciones, el comportamiento
Y lo voy a volver a repetir, pero ahora del último, así como lo puse. La pereza, nos lo dice aquí claramente. Pongamos atención una vez más. ¿Qué es la pereza? Falta culpable de esfuerzo físico o espiritual. Tenemos que trabajar físicamente, pero también ganarnos todo con nuestro esfuerzo, dignamente, que nos cueste, y también saber de las cosas de Dios, tener hambre de las cosas de Dios, trabajar en las cosas de Dios, en lo espiritual, saber de su palabra, dejar la flojera. Tenemos que movernos, tenemos que ir en acción a hacer el bien, como la Virgen María con su prima Isabel. El número 6, la envidia, que es cuando tengamos rencor, tristeza, porque tengamos envidia de alguien que le va bien, con el deseo de querer tener, quitárselo lo que esa persona tiene, lo que ha logrado. Ahí cuando tengamos esos impulsos, darnos cuenta que es un pecado capital, que es la envidia. Y que en vez de sentir esto, pedirle perdón a Dios y hacer el bien, que te dé gusto que al otro le vaya bien, no que le quieras quitar lo que ha logrado con su esfuerzo. La gula, cuando sientamos el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, que tengamos el deseo de comer y comer demasiado, más de lo que el cuerpo necesita. Ahí está el síntoma, se puede decir. También cuando tengamos el deseo de cortejar el gusto por cierta clase de comida a sabiendas que va en contra de mi salud, que me hace daño. Debo de controlar, por ejemplo, como yo ahora ya también que tengo diabetes, también, ya tengo diabetes. Sé que no debo de comer cosas grasosas, el azúcar y todo eso, el pan, pero te tienta. Tenemos que aprender a controlarnos. Sé que hace daño. Tenemos que aprender a no hacerlo. Ahora, el consentir el apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera de nuestro alcance económico. Si no tengo dinero para comprarme aquello, pues tengo que hacer conciencia que no lo puedo hacer porque va a descomponer mi economía, no me alcanza. Tengo que conformarme con lo que me alcanza. O también comer o beber vorazmente, dándole más atención a la comida que a los que lo acompañan, que tú nada más comas y comas y comas y los demás viéndote. Un deseo de quererte acabar todo tú, nada más pensando tú. Ahí están las señales. O consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. Alcoholizarse en demasiado. La intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón, que ya no sepan ni dónde estás. Ahí están las señales claramente. La ira, cuando el sentido emocional de desagrado, cuando la ira puede llegar a ser pasional, cuando sientas celos, cuando las emociones se exaltan, el control, que pierdas el control, que ya no estés pensando, que empieces a ponerte agresivo, violento, a aventar cosas, a patear, a golpear, a aventar lo que sea, a decir groserías. Eso, ahí están las señales, controlarte, tener paz, que venga la calma, aclamar a Dios. Siguiente, la lujuria. El deseo desordenado por el placer sexual. Los deseos y actos son desordenados cuando no se conforman al propósito debido, que es la relación sexual esposos, hombre y mujer. Y cuando se está en nada más con la intención de tener el placer
sin ninguna intención de dar vida. O que empieces a mirar a los demás con morbosidad, pornografía, cosas que no se deben de manchar tu mente, tu castidad. Tienes que controlarte. No andar mirando lo que no te corresponde o te vengan pensamientos muy de lo que Dios no nos permite como hijos de Dios. La avaricia, inclinación o deseo desordenado de placeres o posesiones, querer tener de más. Entonces, hay mucho que aprender. Muchas veces, como les digo yo aquí, yo a veces la forma en que yo hablo, a mis hijos mismos dicen, no, es que tú como dices las cosas, como que estás, como que se quiere imponer, o como que lo digo enojada, porque tengo la voz fuerte, potente, así como me ven aquí en los videos, esa soy yo. Les digo, yo no les estoy imponiendo a nadie nada. Simplemente yo todo lo que les comento, lo que les comparto es mi interpretación, como yo miro la vida, como yo la vivo. Pero yo no impongo a nadie a nadie le digo algo que no quiera hacer o decir. Simplemente doy mi punto de vista y respeto la opinión de los demás. Yo estoy consciente que como yo soy, como yo pienso, como yo veo la vida, la mayoría de la gente no lo ve así. Y tal vez les moleste o se sientan agredidos por mi forma de hablar tan agresiva, sobre todo que pues me emociono y me exalto, así es el deseo de decir por qué el mundo estamos sufriendo tanto y si está la solución para que vivamos bien. Es que me duele ver sufrir a la gente con tantos problemas, con tantas quejas, pero que las soluciones están ahí, pero simplemente se les dice las soluciones y la gente no toma acción porque tal vez no es su tiempo, porque tal vez no sé. Y eso a mí me da desesperación porque me duele mucho que la gente esté sufriendo mucho. Pero todo tiene su tiempo. Pero yo no impongo absolutamente a nadie que mi verdad es la verdad. No, por eso siempre aclaro lo que yo pienso, lo que yo practico en mi vida. Yo veo el resultado en mí. A mí me funciona. Pero no por eso quiere decir que a los demás les va a funcionar porque tendrían que estar viviendo como yo estoy viviendo, como yo veo la vida o como yo decido las cosas. Eso es imposible. Entonces no podemos generalizar que a todo mundo lo va a hacer, pero porque estamos en diferentes sintonías, diferentes maneras de hacer las cosas. Entonces lo que yo les comparto, lo que a mí me funciona, porque yo lo estoy aplicando así. Y a mí, yo estoy recibiendo el resultado. Pero también yo sí respeto la opinión diferente de las demás personas. Tú estás libre de explicar, de dar tu posición, tu comentario, tu interpretación. ¿A ti te parece bien, te parece correcto? ¿Tienes otra opinión diferente a la mía? ¿Un comentario diferente al mío? Estás en todo tu derecho. Pero yo no te voy a obligar a que pienses igual que yo o hagas igual que yo las cosas. Yo nada más te doy la opción de la solución, posible solución, pero tú lo tienes que decidir, analizar si a ti te conviene o no te conviene, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, porque tendríamos que coincidir a ser igual que yo, a tener el mismo pensamiento y hacer las cosas o ver las cosas como yo las veo, como yo las entiendo. Entonces eso sería imposible. Pero yo nada más les comparto lo que a mí, yo lo estoy aplicando en mi vida y a mí me está dando resultado. Pero nada más yo por eso expongo el tema, expongo la posible solución, pero cada uno allá en su casita toma la propia decisión, sabrá si le conviene o no le conviene y no perdemos nada más con escuchar. No tenemos por qué tomarlo personal ni querer hacer lo tienen que hacer porque yo lo digo y porque a mí me funciona. Así ustedes lo tienen que hacer. No, eso sería una tontería.
A nadie podemos obligar a nadie, como a mí tampoco me gusta que nadie me diga a fuerzas qué es lo que yo debo de hacer o no debo de hacer. Yo sé lo que estoy haciendo y sé lo que me conviene hacer o no hacer. Entonces, si yo pido que yo tenga esa libertad, ¿por qué voy a exigir a los demás que hagan lo que yo digo? Pues no, o que no. Eso sería una tontería. Entonces, cada quien es libre de hacer y decidir lo que uno quiera hacer. Pero aquí, en este caso, por eso, como les estoy hablando de los pecados capitales, ahí está muy claramente. Y la vida, en todo en la vida es lo mismo. Es el pecado, el mal y el bien. Para todo, lo malo, para la enfermedad hay una cura, pero la prevención es lo mejor. Antes de enfermarnos, es mejor prevenir. Porque si, por ejemplo, si vas a tomar y vas a manejar, ¿qué va a pasar? Sabe uno que no debes de tomar, mucho menos vas a manejar. ¿Por qué? Porque no vas a estar en tus cinco sentidos, te van a dar una infracción, vas a causar un accidente posiblemente a ti no te pase nada, pero al otro que venía en su sano juicio va a perder la vida o va a quedar en el estado grave. Nada más porque la persona no midió la consecuencia y se le hizo fácil y se atrevió a manejar así. ¿Qué culpa tiene la otra persona? Eso es lo grave. Y si manejas tomado, te van a dar la infracción, vas a ir a la corte, te va a afectar tu aseguranza, tu seguro, te lo van a subir, te vas a perder días de trabajo. O sea, todo se complica, tu crédito, todo eso va afectando. Entonces, ¿qué necesidad hay de todo eso? Y se sabe que no debes de manejar tomando, pero la gente lo hace. Entonces, ¿estás ignorante o sabes pero te atreves? A toda conciencia sabes que no debes, pero te atreves. Entonces, ¿por qué te extrañas que después estás llorando, que perdiste el trabajo, que te aumentaron la aseguranza, que ya no te alcanza para eso? ¿Quién tomó la decisión de manejar y tomar? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Quién es el culpable? ¿El policía es el culpable? Es que el policía me agarró, pero no, es que el que se atrevió y tomó la decisión de manejar tomando fuiste tú. Entonces, ¿de qué nos extraña? Y en todo esto nos vamos, como siempre les estoy diciendo, si engañas a la mujer, engañas al hombre, ¿quién te forzó? Lo haces porque tú quieres y después te quejas, me dejó la mujer, me dejó el hombre, que estás llore y llore. ¿Quién tomó la decisión de hacer esto? Entonces, así claramente está todo ahí. El Señor no nos engaña. El Señor nos lo dice. La solución, la obediencia, te va a ir bien. La desobediencia te va a ir mal. De todo hay una consecuencia. Tú decides. Tú decides. Es tu vida. Y no tenemos derecho de hacerle daño a los demás ni hacer llorar a los demás por nuestros errores. No tenemos derecho de hacer sufrir a nadie, o que se vea en serios problemas por los errores que uno ha cometido. Eso no se vale. Entonces, eso es lo que les comparto, lo que yo soy. Eh, Estoy consciente de que hablo fuerte, pero así hablo. Pues ya cuando ya también me miro los videos, digo, oye Mari, ¿estás gritando mucho? Bueno, pues se me olvida, pero digo, pues esa soy yo. Le pido a Dios que me calme estas, esta, pero es inconsciente. Me emociono, me meto mucho en lo que estoy hablando y no se escucha bien, pero pues todo a su tiempo. Que el Señor me ayude, que me vaya cambiando mi manera de exaltarme tanto y con calma. Y pues nada más, esto es mi compartir el día de hoy, los 7 pecados capitales, sus nombres y la consecuencia de cada uno de ellos, para que hagamos esos cambios en nuestra manera de vivir. Y sobre todo, pedirle a Dios que, que nos ayude a,
como les digo siempre, a tener más hambre de Él, acercarnos más a Él y que nos vaya cambiando día a día, poco a poquito. Y, y con su gracia y su misericordia nos basta y nos sobra. Y acordémonos cuáles son los 7 pecados, los nombres: orgullo, avaricia, gula, lujuria, pereza, envidia e ira. Y pues con estos pecados capitales me despido desde esta bellísima comunidad de Rimor aquí en California. Mi nombre es María López. Los espero en el próximo video. No me dejen sola, acompáñenme. Misión cumplida en el día de hoy en la escuelita del Señor. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final a mirar este video. Espero les parezca interesante, aprendan y nunca nos cansemos de pedirle a Dios que nos siga dando mucha hambre para saber de Él, aprender. Lee la Biblia, comprártela si no la tienes y hacer un cambio día a día. Bueno, ahora sí, me despido. Dios me los bendiga, Dios me los acompañe. Bendición para ti y toda tu familia. Y gracias por acompañarme en el día de hoy. Adiós.